sé que ninguno de ustedes está en esta pocilga abandonada por Dios por los fanfics de DXD. Pero aún así, sigue siendo uno de mis gustos más grandes para ponerme a escribir historias al punto de que estoy considerando comenzar a subir más historias del estilo para crear un público interesado. Este es el último vídeo que tendrán en un tiempo hasta que me digne en volver a subir algo. Sin nada que decir, se la lavan. Pasada la medianoche en la ciudad de Kuo, todo era silencio con un poco de tranquilidad, aunque, tal cual hoja de papel, esta última podría ser rota fácilmente, pero así no eran las cosas en otro sitio. Mientras tanto, al otro extremo de Kuo, en el sur, algo sí estaba pasando. Una bestia de al menos 5 metros de altura, tenía la apariencia de alguna clase de monstruo. Una especie de gorila, pelaje en la gran parte del cuerpo de un color negro, que podría absorber la luz de la luna, si no fuera por la escasa luz de aquel momento. Aunque la mayor parte de su cuerpo era el de un primate, algunas partes como el rostro o el brazo derecho eran completamente humanos, algo que desentonaba por completo a su apariencia. El panorama era uno boscoso, los árboles eran tan frondosos como la niebla que los acompañaba, no muy lejos se lograba divisar lo que sería alguna clase de almacén abandonado, presuntamente la guarida de la bestia. El sonido de la carne siendo desgarrada y masticada resonaba en el almacén que había visto días mejores. Paredes cubiertas de vegetación y musgo. En el interior estaba el demonio, devorando por completo a su incauta víctima. Con uno de sus enormes brazos desoló una de las piernas, llevándoselo a la boca dándole un enorme bocado. El desagradable sonido de la carne siendo masticada resonó en el almacén, acompañado al inconfundible olor a cobre que caracteriza la sangre. Apenas estaba comenzando, aún había una chica inconsciente, por lo que planeaba darse un festín, no había necesidad alguna de no disfrutar su comida. Su parte consciente estaba completamente eclipsada por la demoníaca, pero al menos podía presumir que mantenía el hábito de disfrutar su comida. De la nada y sin previo aviso, sintió un mal presentimiento. Una extraña perturbación, comenzó a mirar paranoicamente hacia todos lados, algo estaba mal, él lo sabía, podía sentirlo, sus instintos se lo gritaban. El silencio había comenzado a ser incómodo mientras inspeccionaba meticulosamente el almacén, donde se había estado refugiando las últimas semanas, asegurándose de conocerlo lo suficiente para que ningún curioso fisgón lo encontrase. Como la primera vez, un pico de mal presentimiento vino hacia él, volteó rápidamente hacia una de las ventanas. Por puro instinto usó su brazo para defenderse cuando vio como el sucio vidrio se rompió, dándole paso a lo que parecía ser una bala. Confirmó su suposición cuando el proyectil hizo contacto con su brazo, abriendo un enorme agujero. Al momento que el callejero se dio cuenta de lo ocurrido, sintió un agudo dolor, rugió y sujetó su brazo con fuerza, devolviendo su mirada al lugar del que había llegado el ataque. Sus instintos agudizados le permitieron escuchar cómo alguien se quejó. Como respuesta soltó un enorme rugido de advertencia en la dirección de su atacante. Una vez terminó, guardó silencio para prestar atención una vez más, no escuchando nada raro. Se encorvó por completo mirando, expectante, esperando absolutamente cualquier otro movimiento hostil provenir de la misma dirección. Él estaba en su refugio, si jugaba a la defensiva tendría más oportunidades, dudaba que el agresor estuviese atacando simplemente por hacerlo, lo estaba buscando a él. Su atención se dirigió hacia la entrada del almacén, en la que un extraño olor a humo comenzó a hacerse presente y varias pisadas que le seguían. Ya veo, eres un unga unga. Dijo burlonamente el sujeto mientras se retiraba de la boca el cigarrillo que desprendía aquel olor particular. En su brazo llevaba apoyado un rifle francotirador que aparentaba un alto calibre mientras caminaba relajadamente hacia el callejero. ¿Quién osa interrumpirme?, gritó en cólera el callejero, centrando su atención en el recién llegado, quien apenas se inmutó. Wow, entiendo que los callejeros no tengan higiene, pero una mentita de vez en cuando no vendría mal, dijo en un tono sarcástico llevándose el cigarro de nuevo a la boca. La primera reacción del demonio fue poner una sonrisa fanfarrona en su rostro de primate. Este sujeto que se creía no detectaba ningún poder mágico significativo, ni algo particularmente amenazante. ¿En serio crees tú, basura, que puedes hacer algo contra mí? El chico se alzó de hombros desinteresado, viendo el cadáver de la chica a medio comer.
No sé, pero sé de alguien que sí. En ese mismo momento, la otra chica que estaba inconsciente se levantó abruptamente, desenfundando una espada de algún compartimiento secreto. Esto había tomado por completa sorpresa al callejero, que apenas pudo retroceder cuando la chica hizo un profundo tajo en su estómago, sujetándose rápidamente el área afectada. La chica dio un largo salto hacia atrás poniéndose al lado del chico, quien rió satisfecho. Tú. Maldita, decía entre quejidos el callejero mientras apretaba la herida. Nada mal, Liz. Felicitó el rubio, pero fue respondido por un fum de la chica. Pudiste haber salvado a la chica, reclamó la llamada Liz, siendo su queja recibida con un alzamiento de hombros desinteresado. Pero no lo hice. Respondió como si no fuese la gran cosa. Si no fuese por las circunstancias, definitivamente le habría propinado una bofetada. El chico soltó una última risita antes de tomar el francotirador adecuadamente, apuntándole al callejero, que mantenía la guardia bien en alto. Ya sabes qué hacer. Indicó el rubio, recibiendo un asentimiento de la chica. El callejero cargó hacia adelante, usando su brazo mutado de frente a modo de protección, pero esto fue inútil cuando una de las balas de aquel rifle hizo contacto con el antebrazo, prácticamente volándolo en dirección contraria. Esta vulnerabilidad fue aprovechada por la chica, cargando por su lado contra aquel demonio callejero, comenzando una serie de cortes contra el callejero. Este poco pudo hacer para defenderse, pues su brazo recién perdido era fundamental para golpear, siendo donde más poseía fuerza. Parece que le quitamos la mano chaquetera. Gritó el rubio al notar cómo el callejero no podía hacer nada para defenderse, ganándose un gruñido de ira. Como pudo, el monstruo usó su mano humana para cubrirse de la espada de la chica, lográndolo muy a duras penas. Con toda la fuerza que pudo, empujó a Liz lanzándola algunos cuantos metros lejos, estrellándola contra una pared. Intentó aprovechar esto para cargar contra el chico que se mantenía tranquilo. De un segundo a otro, desenfundó un revólver apuntando en varios puntos, entre ellos, las rodillas. El callejero se desplomó comenzando a barrer el suelo, quedando a pocos centímetros del rubio. Te voy a matar, maldito humano. Dijo con tanta fuerza como pudo formular, mientras era respondido con una risa altanera. El chico le puso su pie encima de la cabeza, pisándola triunfalmente. Inténtalo, puta. Dijo desafiante, pisando con más fuerza su cabeza. El callejero trató de levantarse, pero las fuerzas cada vez eran menos. Eso pensé. Rió entre dientes el rubio, tirando el cigarro encima del callejero antes de apuntar su revólver al cráneo, terminando con una explosión. Se quedó contemplando un par de segundos la escena antes de que la chica saliera de los escombros. Yo estoy bien, gracias por preguntar. Dijo con molestia mientras se acercaba a ver. Nada mal gunmen. Alabó Liz, antes de caminar de regreso hacia los restos de la pobre víctima. Vio detenidamente su rostro, al menos se había ido tranquila, sin saber lo que pasó. Liz hizo una leve reverencia al cadáver antes de volver con Gunmen. Gracias por la ayuda, Liz, tan buena como siempre. El sujeto le dedicó una sonrisa genuina antes de caminar alrededor del monstruo, buscando cualquier cosa de valor que pudiese saquear. Ante el halago, la chica simplemente asintió complácida. La misma tarifa de siempre. Dijo secamente, recibiendo una risita por el chico. Sí, lo sé. Le restó importancia a sus palabras, cuando sacó un cuchillo y comenzó a cortar partes del monstruo. Mayormente, cualquier cosa lo suficientemente puntiaguda o filosa. ¿Hay alguna razón por la que la hayas dejado morir? Preguntó, aún consternada. Aunque su única respuesta fue un alzamiento de hombros. No. Respondió secamente, para disgusto de la chica. Escucha, si no te gustan mis métodos eres libre de irte, no pretendo obligarte a nada, ni que lo entiendas. Dijo indiferente, cortando la carne del antebrazo. Liz miró disgustada, con un último suspiro, se retiró de la escena, dejando solo al sujeto, que finalmente parecía haber terminado de expurgar el cadáver. Con un suspiro, el rubio sacó una cajetilla de cigarros sacando uno y prendiéndolo, sentándose encima del cadáver mirando la luna llena. Su vestimenta consistía en una chaqueta oscura. De no ser por la pobre iluminación del sitio, se podría notar como la chaqueta era de un color amarillento apagado. Debajo llevaba una camisa de botones blanca adornada con una corbata negra que tenía un par de manchas de sangre y poco polvo, pero nada fuera de lo común para su oficio.
Bajo del cadáver inerte de la bestia de un salto mientras se retiraba de la escena, dejando caer alguna clase de pergamino antes de irse. ¿Por qué hago esto aún? Desahogar mi ira en esta escoria. Pensaba para sí mismo mientras caminaba por el bosque. Era la parte sur de Q, zona caracterizada por ser un espacio más bien rural. A diferencia del Q norte, que era la parte metropolitana del lugar. Era el área con más demonios callejeros de todo Q, al ser una parte poco supervisada por los demonios dueños de la zona. Era el área ideal prácticamente, el único problema sería la población, al ser mayoritariamente pueblos pequeños matar a un humano se complicaba significativamente, llamando más la atención de los otros humanos y poniéndolos en alerta. El denominado gunmen había llegado a lo que parecía ser una oficina llena de armas. Algunas estaban acomodadas en soportes de las paredes, otras estaban apoyadas en la pared, o solo se encontraban dispersadas por el suelo en distintas pilas. La puerta de dicha oficina se abrió mostrando al mismo sujeto de gabardina que mató a la bestia. Esta vez, la iluminación era más óptima, dejando ver su rostro en mayor detalle. Un tipo joven de probablemente 19 años, tenía rasgos americanos muy marcados, denotando por completo que era un extranjero, tenía un pelo ligeramente largo, pero nada exagerado, un flequillo algo desalborotado, y una pequeña trenza colgando delante de la oreja izquierda, acompañado con unos ojos azules verdosos. Sin más, el sujeto entró a la oficina mientras se bajaba el cierre de la chaqueta que tenía. Se quitó la chaqueta mientras caminaba y tomó asiento en la silla del escritorio, sacando su revólver Weiss Smith 500 jugando con él. Había comenzado a ver el techo reflexivo mientras hacía girar el tambor del arma, o jalaba ligeramente el martillo. Llevó 5 años haciendo esto y aún nada, pensaba el sujeto mientras acomodaba sus pies sobre el escritorio. Dejó de ser satisfactorio cazar a callejeros en algún punto, aunque supongo que era predecible. Decía soltando un suspiro de resignación. Dejando el revólver en el escritorio, se quitó la chaqueta dejándose puesto únicamente la camisa de botones blanca debajo. Salió de la oficina sin tomarse la molestia de apagar las luces. Capítulo 1. Un caído, una bala. El día de Rainaré había sido cuando menos normal, encargos por aquí y por allá. Inicialmente pensó que sería un día más en su vida como ángel caída, hasta que fue llamada a encontrarse con el cadre Cocabiel en un punto de reunión cuando menos extraño. Y ahí estaba ella, cruzada de brazos apoyada en la pared mientras reflexionaba en silencio por este inusual encuentro. La apariencia general de Rainaré podría ser fácilmente descrita como una belleza en sus veintes. Su cabello, negro azabache, le llegaba hasta por un poco arriba del trasero. A pesar de ser una belleza propiamente dicho, su semblante era generalmente malhumorado o de pocos amigos. Sus vestimentas eran, cuando menos, peculiares. En el sentido de que no sería extraño asumir que era actriz de películas BDSM. Correas negras que rodeaban su cuerpo apenas cubriendo las partes importantes, botas y guantes de látex que cubrían en buena parte sus brazos y piernas, junto con detalles puntiagudos como pequeños picos resaltando en algunas partes. Su cuerpo no era particularmente voluptuoso, sus pechos eran de tamaño promedio, sus caderas por otro lado estaban bastante bien balanceadas con su trasero redondo en forma de melocotón. La innecesariamente descrita caída bostezo, aburrida por llevar más de 10 minutos esperando sin que nadie llegase. Considero el irse, quizás se había confundido con el punto de encuentro, a fin de cuentas, el mensaje había sido sumamente ambiguo. Necesito que traigas tu gordo culo a las afueras de mis aposentos, en el norte. Cocabiel. Rainaré recordó dicho mensaje, a veces se arrepentía de haber decidido servir a Cocabiel y no a cualquier otro cadre. Era bien sabido cómo era la actitud del cadre Cocabiel, poco profesional, y muy poco respetuoso con sus hombres, había escuchado rumores de cómo era que mujeres bajo su orden habían sido abusadas por el mismo cadre. Suspiró en resignación, esperando que dichos rumores sean eso, simples rumores. Iba a darse por vencida, cuando finalmente escuchó un aleteo acercándose a ese lugar. Levantó su mirada viendo cómo una figura se hacía presente, una figura femenina cabe decir. Era una mujer de apariencia madura, largo pelo azulado que podría llegar hasta por debajo de sus pantorrillas. Su vestimenta consistía en un traje de negocios muy ajustado de color vino intenso, con un gran escote resaltando sus bien proporcionados pechos. ¿Cala Warner? Preguntó Rainaré confundida, mientras levantaba una ceja.
Rainare no era ajena a la mujer que tenía enfrente, ya había trabajado con ella en algunas ocasiones, no la llamaría una amiga, pero sabía que era competente. Veo que también te llamaron. Dijo tranquilamente la mujer mayor mientras llevaba sus manos a las caderas viendo a la otra caída. ¿Tienes alguna idea de para qué nos quiera Cocabiel? Preguntó curiosa Cala Warner, siendo respondida con un alzamiento de hombros por parte de Rainare. Sé tanto como tú. Dijo antes de llevarse las manos detrás de la cabeza apoyándose nuevamente en la pared, cerrando los ojos para amenizar la espera. Por su parte, Cala Warner simplemente miró alrededor esperando que cualquier cosa pasara. ¿Cuánto llevas esperando? Preguntó, para que fuese respondida con un HMMM. 15. Quizás 20 minutos. Respondió, recibiendo un gruñido de molestia por parte de la caída madura. Rainare simplemente atinó a ignorar la molestia de la mujer, no era su culpa a fin de cuentas, aunque eso no le impidió bromear. Vamos, acabas de llegar, no seas tan desesperada, que son 2 o 3 horas más. Dijo en un tono sarcástico, antes de que la mujer devolviese la mirada molesta. Cállate. Casi gritó, pero se limitó a suspirar exasperada. Esperaron lo que aparentemente fueron otros 10 minutos, antes de que se escuchara otro par de aleteos en conjunto que se aproximaran a donde estaban. Cala Warner se había mantenido de brazos cruzados hasta que levantó su mirada, viendo al dúo que iban llegando. Ambos aterrizaron enfrente del dúo. Rainare abrió uno de sus ojos para ver a los recién llegados, notando a cierta lolita gótica. «Mitael», dijo con un extraño tono cálido. La nombrada, una chica que no superaría el 1,60 m de altura, tenía el pelo rubio claro amarrado en un par de coletas cortas ligeramente desordenadas. Sin dudarlo era la más joven de los presentes, aparentando al menos 16 años. Sus ojos azules estaban extrañamente rasgados, casi como si se trataran los ojos de un gato cazando. Su vestimenta consistía en un atuendo extravagante de lo que podría describirse como una maid gótica. Por otro lado, el más alto de los presentes, era un hombre de cabellero grisáceo, iba vestido con una larga gabardina y un sombrero grises, aparentaba al menos más de 30 años, con una expresión poco amigable, era probablemente el menos llamativo de los 4 individuos. ¿Rainare?, preguntó la pequeña chica al reconocer la voz que había dicho su nombre, rápidamente abalanzándose sobre la chica BDSM en un abrazo. Rainare y Mitael ya eran buenas amigas, habían pasado muchas misiones juntas que había creado un buen lazo de amistad entre ambas. El otro par ajenos a la situación le restaron importancia cuando comenzaron a hablar entre ellos. «Tiempo sin verte, Donasek», dijo con poca emoción la peli azul cuando el sujeto de aspecto de detective caricaturesco se le acercó. «Lo mismo digo, Cala Warner». Terminó la claramente poca intención de comenzar una conversación, llevándose las manos a las bolsas de su saco. Mientras tanto, una escenita cursi ocurría con el resto del aparente equipo. Mitael y Rainare charlaban de cosas irrelevantes mientras que Donasek miraba alrededor. «¿Cuánto tiempo llevan esperando?», preguntó, igual de irritado como Cala Warner cuando llegó. «Probablemente 1 hora», respondió secamente, antes de volver a cruzarse de brazos. Cala Warner iba a seguir maldiciendo su suerte cuando una gran presencia mágica se hizo presente en el sitio. Ninguno de los caídos dijo nada cuando vieron como un hombre de piel pálida y rasgos refinados había descendido del cielo cual ángel. No era necesaria ninguna presentación, pues el ángel de las estrellas Cocabiel había llegado. Al instante, los 4 presentes se inclinaron en señal de respeto, mientras que el cadre se mantenía levitando frente a ellos. «Los 4 están aquí, bien», dijo en su usual tono egocéntrico mientras se aclaraba la garganta, asegurándose de hablar claramente. «Ustedes, desperdicio de magia, están aquí porque tengo una misión para ustedes, y son los adecuados para esta misión», dijo secamente, mientras que los 4 individuos veían expectantes a su líder, ignorando los insultos. «Ustedes, sabandijas, irán a la ciudad de Quo, y aniquilarán a todos los portadores de Sacred Gears que logren encontrar», explicó con una asquerosa sonrisa desagradable mientras era visto con algo de impresión por los 4 caídos. «Pero señor. Con todo respeto, las tensiones no están peor que nunca. Si los demonios nos descubren posiblemente termine estallando una guerra», dijo Rainare, aunque la sonrisa de Cocabiel se mantuvo, un pequeño tic hizo que se dieran cuenta que se irritó.
Sin decir nada, Cocabiel flotó hasta la dirección de Reinaré. Sin previo aviso, la tomó de la cabellera, obligándola a verlo directamente a los ojos, mientras que la chica sentía un agudo dolor recorrer su cuerpo. Eso no me importa, ¿entiendes? Y lo único que les debe importar a ustedes es cumplir mis órdenes. Apretó con fuerza la cabellera de Reinaré, provocando quejidos audibles de dolor, mientras el resto se mantenían al margen. Cocabiel la dejó caer, poniéndola de rodillas y comenzando a pisarla violentamente. No me importa si los jodidos Citrio de Mori los encuentran, si los atrapan es problema suyo. Dijo con una gran ira palpable mientras pisaba con enorme fuerza la espalda de Reinaré. ¿Entendiste, perra? Exigió el cadre, mientras como podía, la peli negra se recuperaba. Ese sí señor. Dijo entre quejidos mientras que Mitelt se acercaba rápidamente a socorrerla. Vas a ser la líder de esta operación, espero que puedas manejarlo, si me fallan, ni se les ocurra volver. ¿Entendieron? Los cuatro gritaron sí al unísono, cuando Cocabiel volvió a flotar, alejándose de la escena, siendo seguido por la vista de los cuatro individuos. Cambio de escena. El escenario actual era una habitación común y corriente, estaba algo desordenada, si algo desordenada fuera un sinónimo de cuchitril. Había bultos de ropa por toda la habitación, así como platos vacíos con sobras, o comida a medio masticar. El escritorio era una zona que se salvaba un poco, ya que había solamente un vaso de agua a medio tomar y algunos libros regados. De la nada, una serie de pequeños golpes se escucharon del otro lado de la puerta. Haruko. ¿Estás despierta? Una voz masculina se había escuchado al otro lado de la puerta mientras no recibía una respuesta. Ante el ruido, un bulto en la cama se había comenzado a mover, gimiendo en molestia ante el ruido. El bulto se había comenzado a reincorporar correctamente mientras se estiraba un poco. La sábana que cubría a la figura se había caído con estos estiramientos dejando ver a una chica. Aparentaba unos 16 años. Pelo castaño oscuro corto. Y ojos verdes ligeramente azulados. Lo único que tenía puesto eran unas bragas negras de encaje, y el resto de su cuerpo estaba desnudo. De repente la puerta se había abierto mientras alguien más entraba. Un sujeto de aparentes 19 años, rubio, con un pelo ligeramente largo, dos pequeñas trenzas al frente de sus orejas y ojos verdes azulados. Haruko, te digo que ya es tarde y debemos apurarnos. El sujeto no terminó cuando se dio cuenta de la escena. En vez de lo que cualquiera pudiera esperar de un anime ecchi genérico. El tipo no se alteró por la escena. Suspiró con exasperación mientras caminaba por el basurero que había en la habitación. ¿No te han dicho que es de mala educación pasar sin permiso, Aidan? Decía con un tono burlesco la chica mientras se levantaba de la cama y caminaba al armario. Aidan estaba a punto de abrir las cortinas hasta que se volteó y se dio cuenta cómo la chica se iba a comenzar a cambiar, por lo que lo dejó para luego. La chica se había inclinado para agarrar un sostén que iba a juego con las bragas que estaba usando, dándole a Aidan una buena vista de su trasero que tenía forma de melocotón. Y sorprendentemente para cualquier otro, Aidan mantenía la calma como si eso fuera de todos los días. ¿Yooka-san y Miyotoo-san? Preguntaba la chica mientras se abotonaba una camisa blanca. Mamá tuvo que irse temprano, por lo que yo tuve que hacerte el desayuno. Y tu padre se fue a trabajar antes de tiempo por una emergencia. Explicaba el rubio. Mientras que la castaña se terminaba de poner el uniforme de su academia. Consistía en un saco negro junto a una camisa de botones blanca debajo con una corbata que lo acompañaba. ¿Y tú por qué aún no te vas? Preguntó en broma mientras recibía una sonrisa sarcástica por parte de Aidan. Tienes 10 minutos para desayunar. Terminó diciendo antes de abrir las cortinas al completo y salir del cuarto. Ante lo dicho por su medio hermano, la cara de Haruko palideció mientras se apresuraba a bajar las escaleras. Pasaron esos 10 minutos. Ahora se podían ver al dúo corriendo por un pueblo rural. Llegando finalmente a una estación de metro. Ambos lograron subir al tren correspondiente mientras que las puertas se cerraban un segundo después de que subieran. Ellos al vivir en una parte rural, la mayoría de academias que había no pasaban de la educación secundaria, por lo que se veían obligados a tomar un tren y hacer un viaje de máximo 20 minutos. Por lo general esto no representaba un problema, ya que salían 25 minutos antes y podían llegar a tiempo. Pero tener de hermana a Haruko Shin ya implicaba tener que hacer un recorrido de 5 minutos se convirtiera en uno de 60 segundos. Realmente a ambos no les costaba demasiado.
Aidan estaba extrañamente en una buena forma a pesar de su apariencia larguiducha. Y Haruko era una tomboy de fábrica, fan del deporte y los videojuegos. Pero si le preguntaban a Aidan era muy tedioso tener que hacer esa rutina. Pero realmente como no afectaba más allá de llegar un par de minutos tarde, tampoco había hecho un esfuerzo por corregirlo. Ambos habían logrado subir al metro justo a tiempo, apenas se les veía cansados mientras un ligero movimiento del metro los sacudió. Bueno, lo logramos, ¿no? La castaña miraba a su medio hermano con una sonrisa en nerviosismo mientras levantaba sus manos. Ante esto Aidan solo suspiró en resignación mientras miraba fuera como el metro comenzaba a tomar velocidad. Tranquilizó su semblante sonriéndole un poco a Haruko, quien se sintió aliviada por ver la relajación de su hermano. Ambos se acercaron a un par de asientos, sentándose uno al lado del otro. Se mantuvieron en un cómodo silencio mientras esperaban pacientemente. Oye, recuérdame tener limpiar tu cuarto el domingo, parece zona de guerra ahí. Bromeó con una sonrisa juguetona Aidan, recibiendo un suave golpe en su costado propinado por su hermana. Oye, no digas eso aquí, jeje. Dijo levemente avergonzada esperando que nadie más escuchara eso. El rubio simplemente sonrió ante el intento de puchero de su hermana. Haruko había revisado de reojo su maletín, cuando sus ojos se abrieron comenzando a buscar desesperadamente algo. ¿Sucede algo? Preguntó, cuando su hermana lo vio, algo temerosa. Es que, bueno, trataba de hablar, pero claramente le costaba formular lo que quisiese decir. Aidan se mantuvo expectante. Bueno, solo digamos que se me haya olvidado mi libro, que puede que hubiese tenido una tarea importante. Dijo entrecortada, no queriendo ver la expresión de su hermano. Simplemente suspiró antes de volver a ver a su hermana. Bien, volveré a casa por tu cuaderno. Dijo, derrotado mientras salían estrellas de los ojos de la castaña. Gracias Aidan, eres mi salvador. Dijo alegremente comenzando a abrazar al rubio, quien se limitó a sonreír nerviosamente. Iré por algunas cosas antes, así que espero que tu clase no sea durante el primer periodo. Advirtió, recibiendo una negativa. Nope. De hecho es al último periodo, por lo que puedes tomarte tu tiempo. Sonrió por última vez Haruko antes de separarse de su hermano, viéndose ahora más aliviada. Habían pasado alrededor de unos 15 minutos mientras finalmente llegaban a su parada, ahora de resto solo era caminar hacia la academia. Se podría decir que ambos siguen estando en la área rural de Kuo. Solo se habían acercado ligeramente hacia la ciudad donde quedaban más cerca de los respectivos institutos. El resto del trayecto fue un simple silencio cómodo entre los hermanos, hasta llegar al portón de la Academia Sur de Kuo. Lo último que vio Aidan era como su media hermana saludaba a su grupo de amigas para acto siguiente entrar a la academia. A diferencia de lo que muchos piensan, esta academia estaba a las afueras de la zona metropolitana. No era tan extravagante como la Academia del Norte donde hasta hace algunos meses era una escuela exclusiva de mujeres. Esta era una opción casi igual de buena, claro, si no contamos de que los porcentajes de alumnos estaba más equilibrado. Sin más que hacer ahí, Aidan soltó un suspiro mientras comenzaba a irse a un lado contrario a la academia. Caminó por algunas cuadras mientras revisaba superficialmente algunos mensajes de texto. Presionó algunos botones antes de guardarlo y continuar su camino. De un momento a otro, se paró en seco al sentirse observado, no era esa usual paranoia al no estar seguro de que alguien te viese de reojo. Estaba seguro de que había comenzado a ser observado. Retomó su caminata, aparentando no haber notado nada raro. Mientras que a la distancia, una mujer madura con amplio escote lo observaba desde lo alto de un edificio. ¡Qué fastidio! Gruñó para sí misma al notar cómo aquel chico comenzó a caminar a un paso lento. Escena retrospectiva. Entonces este será nuestro cuartel general durante la misión. Dijo Rainare mientras quitaba una de las tablas que sellaban la entrada a la vieja iglesia abandonada. El cuarteto de caídos habían llegado finalmente al mundo humano, a las afueras de Kuo para que su llegada fuese lo más discreta posible, y logrando conseguir un punto estratégico muy valioso nada menos. La antigua iglesia habría visto días mejores, mucho mejores. Pero esto pareció ser tomado con poca importancia por el cuarteto, estarían poco tiempo ahí, así que el estado del lugar sería lo de menos. La inspección del lugar fue más bien, sutil.
No había nada que llamase especialmente la atención, debajo del altar había un compartimiento secreto que daba a lo que podría ser un sótano para realizar rituales. Por otro lado, había unas escaleras que llevaban hacia el ático, donde se encontraban varios muebles tapados con cobijas blancas polvorientas. Este lugar es un desastre. Dijo con disgusto Mikael, viendo la cantidad exagerada de polvo. Funcionará. Dijo con plácida Rainaré, al ver un escritorio al centro de la habitación. Ella era la líder de la operación, así que no estaría mal adueñarse a ese lugar. Nadie pareció importarle que de una suave patada Rainaré haya movido el escritorio al fondo del ático dejando el espacio para colocar una silla detrás. No hay que perder más tiempo. Dijo con un extraño tono entusiasta, siendo vista por sus compañeros, que rápidamente se acomodaron por el resto del lugar. Cabe destacar que Mitelt había sacado un plumero de algún lado y había comenzado a sacudir todo el polvo. Bien. Los exorcistas renegados deberían llegar mañana. Cocabiel mencionó al menos nos podría dar a unos 50 o 60 peones, junto a 2 peces gordos. Explicó, haciendo que el resto la viesen curiosos. ¿Quiénes son estos peces gordos? Preguntó al instante Don Asek. El exorcista Fred Sedgen y el pastor Gascoigne. Dijo, haciendo que los ojos del resto de sus compañeros se abrieran ligeramente. ¡Oh, genial! Tenemos al maníaco y un científico loco de nuestro lado. Se quejó Calawarner, pero cayó en oídos sordos por Rainaré cuando sacó una pila de papeles, dejándolos caer en el polvoriento escritorio. Y también esto. Lord Cocabiel nos dio algunos registros de las personas sospechosas, puede que hayan más por ahí, o que estén mal, así que sugiero una previa revisión al sospechoso. Terminaba de explicar, mientras era vista con algo de fastidio por Calawarner. Eso llevará mucho tiempo. ¿No podemos matarlos y ya? Son meros humanos, sería una pérdida de tiempo tener que revisar uno por uno. Gruñó molesta, siendo recibido por una negativa de Rainaré. Muchos muertos en poco tiempo llamara demasiado la atención de los demonios, por no mencionar el patrón que dejaríamos. Esta lista le pertenece a los demonios, y saben cada sospechoso de Sacred Gear. Debemos ir precavidos con cada movimiento que hagamos. Explicó algo insegura, recibiendo un gruñido disgustado de la peli azul, pero comprendió el porqué de esto. Dudo que los demonios se den cuenta, aun si matamos a 500 humanos al día. Dijo Don Asek, llamando la atención del resto, empezando a explicar. Los demonios no están viendo cada humano que muere, notarán un alto índice de muertos por unos días, pero para entonces ya nos habremos ido. Razonó el único varón, siendo visto con bastante claridad por el resto de sus compañeras. Bueno yo. Tartamudeó Rainaré, pensando cómo contradecirlo. No era un mal punto, pero seguía siendo muy arriesgado. Quién sabe si Cocabiel les daría encargos extra en el lugar, solo debía tomarles una semana el trabajo. No suena mal, apoyo la noción. Expresó Calawarner, haciendo que Rainaré la viese nerviosa. Buscando apoyo, buscó con la mirada a Mitelt, que la miraba insegura. Mitelt era su amiga, la iba a apoyar, ¿no? Pienso que lo mejor es ir seguros. Es incierto el tiempo que debemos estar aquí. Expresó su opinión la Lolita gótica, haciendo que Rainar se soltara un profundo suspiro. De todos modos, la última palabra es tuya, Rainaré, eres la líder de la operación por algo. Terminó Mitelt, haciendo que Rainaré sea el centro de atención del trío de Kairos. Al notar la atención sintió un breve nerviosismo recorrer su cuerpo antes de aclararse la garganta retomando la compostura. Mantendré mi plan inicial, no correré riesgos. Dijo tan segura como pudo. Pero las respuestas fueron mixtas, mayormente gruñidos enfadados. Ignoró las miradas molestas de los mayores, mirando nuevamente la pila de papeles. Con un último suspiro dividió cada montón de hojas en 4 pilas. Cada uno, elija un montón, y se hará cargo del respectivo. Explicó, cuando los 3 se pusieron enfrente de cada pila tomando las hojas y dándole una mirada superficial. Patético, débil, ridículo, basura. Calawarner inspeccionaba superficialmente cada sospechoso, nada del otro mundo, parecían ser chicos comunes y corrientes, hasta que se encontró con un niño bonito. No está mal. Pensó, viendo de reojo la imagen del chico. La imagen mostraba a un chico de cabello rubio ligeramente largo, con un par de trenzas por delante de sus orejas, y anteojos redondos casi opacos. Eidan W. Fuyu. Edad. 19 años. Locación.
Sur de Kyo, zona rural. Actividad mágica. Leves indicios de conocimiento sobrenatural, portador de alguna Sacred Gear. Nada mal. Murmuró, anotando al primero que visitaría. Con algo de suerte, lo hago mi perrito. Pensó para sí misma, mientras reía. Bien. Llamo la atención, reinaré. Les recomiendo hacer una revisión hoy, así podemos hacerlo más rápido, mientras que los próximos días nos ocuparemos de la aniquilación. Todos la miraron, con un asentimiento de acuerdo. Lo que nos trae a la escena actual. Aidan había comenzado a caminar en una dirección peculiar. Pero esto fue tomado con poca importancia por la caída, no sabía ni siquiera dónde estaría la universidad del chico, solo buscaba la mejor manera para interceptarlo. Las calles se habían vuelto raras, cada vez más desoladas. Esto le pareció raro a la caída, ¿este sujeto se habría perdido? No, no parecía que fuese el caso, el chico se le veía calmado, casi, demasiado calmado. Incluso cuando un cuarteto de matones se le acercaban, Calawarner tardó en asimilar esto, el sujeto estaba caminando directamente hacia lo que parecían ser matones genéricos. Parecían que iba a pasarlos por largo, cuando uno le llamó la atención. ¿Qué tenemos aquí?, dijo, haciendo que sus amigos se voltearan viendo a Aidan, quien simplemente regresó su mirada. Aun con la distancia que mantenía, notó algo extraño, una muy sutil, la mirada de un estafador logrando su cometido. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó confundido Aidan, mientras miraba a los hombres. El grupo había sonreído, compartiendo el sentimiento de una presa fácil. Ah, sí, claro, ¿puedes acompañarnos un momento? Uno de los hombres se puso detrás de Aidan, tomándolo del hombro comenzándolo a guiar a un callejón. Claramente no tuvo la opción de negarse, por lo que simplemente se dejó guiar. Calawarner miró cómo se desarrollaba esto, consideró el intervenir para salvar al sujeto, al menos así podría comenzar a domarlo. Pero luego consideró el peligro que correría por esto, ¿de verdad valía la pena arriesgarse por un niño bonito? Suspiró una última vez antes de descender. No iba a dejar que su nueva mascota perdiese lo único que lo hacía valioso tan rápido. Tendría que borrarle la memoria, aunque es probable que la paliza fuese suficiente. Una vez aterrizó, miró a su alrededor, en caso de que hubiese más testigos presentes, afortunadamente, la zona era un campo desértico. Se adentró al callejón, asegurándose de ser lo más discreta posible. Aunque no logró notar nada fuera de lo común, se adentró aún más, y entonces, lo vio. Eran los mismos 4 sujetos, tenían moretones cubriendo todo su cuerpo, junto con profundos cortes en zonas letales. Ninguno parecía moverse, estuvo demasiado impactada con la escena, siendo lo que la sacó de la realidad el sonido de un par de patrullas policiales acercarse detrás suyo. Oye tú. Quédate quieta, dijo con autoridad el policía, mientras desenfundaba su arma. Calawarner era consciente de que podría despachar al policía fácilmente, pero parecían venir varios, tampoco representarían un problema, pero llamarían demasiado la atención. Mierda, dijo, corriendo hacia el final del callejón. Su condición como ángel caída le daba un enorme beneficio, por lo que se adelantó en gran medida y salió del callejón, sacó su par de alas y despegó tan rápido como pudo. ¿Le había tendido una trampa? Imposible, ni siquiera la había visto. Mientras tanto, en algún bosque desolado, se encontraba un rubio apoyado en un árbol, mientras terminaba de fumar un cigarrillo. Tendré que salir del radar por unos días, Haruko está a salvo, con los círculos que le puse, su Sacred Gear debe ser indetectable. Dio un último suspiro antes de tirar el cigarrillo a otro lado y comenzar a caminar. Kioto debe estar a 3 horas. Fue lo último que dijo, antes de comenzar su larga caminata. Fin del capítulo.